Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas que son muy fáciles de realizar. Las vamos a utilizar en el próximo video. Materiales que necesitamos para hacer las hojas son hilos del algodón del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros, cinta de floristería, pero el mismo alambre podemos tapar con el hilo que hemos utilizado para hacer la hoja, y tijeras. Las hojas tienen alrededor de 8 centímetros de la altura y 4 centímetros del ancho. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 20 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a tejer 19 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Damos vuelta a la labor. Ahora vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 3 centímetros más que la labor, que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo, subimos 3 puntos de cadeneta. Ahora vamos a hacer 10 puntos altos. Para hacer un punto alto echamos una hebra al ganchillo y primero cogemos el hilo por debajo del alambre. Ahora volvemos a coger el hilo por encima del alambre, cerramos 2 puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos 2 puntos. Ya tenemos un punto alto. Repetimos. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto en 2 pasos por encima del alambre. Tres puntos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacemos 5 puntos medio altos. Para hacer un punto medio alto también echamos una hebra al ganchillo. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y ahora vamos a volver a coger el hilo y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Tenemos un punto medio alto. Repetimos. Echamos una hebra, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Volvemos a coger el hilo,
3 puntos, 4, y 5. Tenemos 5 puntos medio altos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. 2 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos. Un aumento doble de puntos bajos. Entonces, en el último punto intentamos coger las 2 hebras para que no se abra tanto la labor. Hacemos un punto bajo, colocamos el alambre, 2 puntos bajos, vamos a trabajar por el otro lado, pero hacemos un punto más en el mismo sitio. Tenemos 3 puntos bajos y por el otro lado primero hacemos 2 puntos bajos, cinco puntos medio altos, echamos una hebra al ganchillo, y ahora 10 puntos altos. El último punto alto, todavía nos queda un punto para terminar la vuelta, hacemos 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el último punto. Colocamos el alambre, juntamos los dos extremos y hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo cerramos el punto y el resto del alambre tapamos con cinta de floristería o con el mismo hilo. Y ahora vamos a hacer otras 3 hojas muy parecidas a esta que acabamos de tejer, pero un poquito más ancha.
empezamos igual, formamos el primer punto y hacemos 20 puntos de cadeneta. La primera vuelta vamos a trabajar en punto bajo, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos 19 puntos bajos, igual que en la hoja anterior. Giramos la labor, colocamos un alambre junto con la vuelta. Este alambre también tiene que tener alrededor de 3 o 4 centímetros más que la labor. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo y empezamos con 4 puntos de cadeneta. Ahora hacemos 5 puntos doble altos, echamos 2 hebras al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre, ahora cogemos el hilo por encima del alambre, cerramos 2 puntos, volvemos a coger el hilo, cerramos 2 puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos 2 puntos. Tenemos un punto doble alto, echamos 2 hebras al ganchillo, y repetimos, primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos 2 puntos, 2 y 2. Tres puntos doble altos. Cuatro. Y 5. 5 puntos doble altos, ahora 5 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo y cerramos el punto 2 y 2. Hasta ahora tenemos 5 puntos doble altos, 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 puntos medio altos. Echamos una hebra, cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre y cerramos los 3 puntos. Un punto medio alto, 2 puntos medio altos, 3 puntos medio altos, 4 puntos medio altos y 5. Y terminamos igual que la hoja anterior. Primero hacemos 2 puntos bajos, y en el último punto 3 puntos bajos. Hacemos un punto bajo, colocamos el alambre bien pegadito a la labor, hacemos otro punto bajo en el mismo sitio, giramos la labor y hacemos tercer punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado del alambre, primero tejemos 2 puntos bajos por separado, ahora 5 puntos medio altos,
5 puntos altos, cinco puntos doble altos, y terminamos la vuelta con 4 puntos de cadeneta. Hacemos un punto deslizado en el centro, en el último punto de este lado. Juntamos los extremos. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Y tapamos el alambre. Y de estas hojas también tenemos que hacer 3 iguales. Aquí ya tengo todas las hojas hechas. Las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer la flor del jacinto. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.